tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Impacto Positivo. Hoy nos acompaña Paloma Soto, ella es triatleta élite del equipo Copenhague. Actualmente también es campeona nacional en relevos mixtos y además es estudiante de nutrición. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias, un placer estar acá. Buenísimo. ¿Nos podés contar un poco acerca de tu vida deportiva? Me habías comentado que iniciaste con la natación. ¿Cómo fue esa etapa? Sí, empecé en natación desde muy pequeñita en el Comité Cantonal de Alajuela y me mantuve ahí durante muchísimos años, la verdad. Como todo, fui muy variada, entré y salí varias veces, pero siempre me mantuve, variaba en deportes, digamos, pero siempre Okay. me mantuve en natación, como hasta 10º año del colegio. Ok, durante esa etapa, ¿qué otros deportes practicaste? ¿Cómo fue esa combinación? Me gustaba mucho jugar fútbol y mi mamá también nos insistía en diversidad, entonces estuve también en ajedrez y en judo. Como me gustaba el fútbol, también pasé por fútbol sala y básicamente. Ok, ¿cómo fueron esas experiencias? ¿Fue nada más un periodo corto de tiempo o algunos sí te mantuviste como un poco más? Creo que el fútbol lo practiqué durante bastantes años y el ajedrez también. El judo sí fue un periodo más corto porque al final mis primos y mis hermanos eran los que tenían el potencial en ese deporte. Ok. Posterior a eso, bueno, me comentaste que hace no mucho fue que comenzaste a practicar triatlón. ¿Cómo fue esa etapa de transición y por qué la decisión de hacer triatlón? Sí, bueno, no sé ni cómo pasó, la verdad. En realidad ya había dejado de nadar y tenía bastante tiempo de estar como sin practicar un deporte tal vez competitivamente. Entonces, siempre he sido una persona muy activa y me mantenía haciendo gimnasio, me daban épocas por correr, por andar en bici y practicar diferentes deportes, pero no estaba como compitiendo en ninguno, por decirlo así. Y fue como esa necesidad de volver a sentir adrenalina que yo dije, ok, definitivamente no voy a volver a natación porque yo sabía mis capacidades y ya había pasado esa etapa. Ok. Entonces, justamente en ese momento estaba andando mucho en bici y medio me mantenía corriendo, o sea, me gustaba como un par de días a la semana correr y yo dije, ok, yo ya tengo la experiencia en natación y más o menos estoy haciendo estos dos. Claro. Entonces, fue por ahí que dije como, ¿qué pasa si yo empiezo a entrenar para hacer triatlón? Ok, y de hecho fue un periodo como corto de tiempo en el que practicaste y ya fue como una decisión de dedicarte más a la parte de élite. Eh, ¿Cómo, uy, no sé cómo se cómo. dio? Creo que sí, bueno, empecé igual con el comité, yo soy fan de los comités cantonales. Comencé Sí. con el comité cantonal de Alajuela igual y llegué, obviamente no tenía bici, yo andaba en una mountain bike y me dijeron como, sí, pero si ocupa bici tiene que competir en un mes en eliminatorias. Y yo, bueno, está Ok. bien, démosle. Y Sí, iba sí. sin miedo a nada. Yo dije, fijo, voy a quedar de última porque tengo como un mes de practicar este deporte. Y al final no me fue tan mal. Yo dije como, bueno, y es la primera vez que lo hago y tuve un buen resultado. Y nada, en dedicarme, bueno, en que quería hacer larga distancia y ya la Ajá. parte de élite fue tal vez un año después, como de haber empezado en tri, que yo dije como, bueno, también está la parte de élite, un nivel más competitivo, más exigente, y creo que mi personalidad va con la exigencia. Ok, sí, te gustan los retos. Sí, la verdad es que sí. Actualmente, ¿cómo es una semana tuya de preparación? Una semana, bueno, normalmente los lunes es como el día de recuperación, entonces me toca volumen alto de natación, pero muy suave, y un pequeño trote también. Después, los martes tengo una sesión dura de natación y un fondo de atletismo.
y normalmente ese día agrego un poquito de pesas. Ok. Los miércoles puede ser una bici ya sea suave o con algún trabajo específico y una natación suave. Después los jueves es el día de pista con una natación suave también y ese día vuelvo a agregar un poquito de pesas. Y los viernes es un fondo de atletismo también, o medio fondo por lo menos, y vuelve a ser una natación moderada alta también. Eh, Sí, de vez en cuando puede tocar como una transición o algo así por el estilo, como después los sábados, dependiendo. sí, dependiendo como del evento y de la fecha y todo eso. Después los sábados es como el día de fondo y los domingos es el día de un trabajo específico de bici y de carrera también. Ah, ok. Y bueno, aparte de toda esta combinación, eres estudiante de nutrición. ¿Cómo, en qué parte de ese tiempo va los estudios? Bueno, actualmente este semestre me tocó ir a la universidad todos los días, entonces de lunes a viernes tengo clases eh, como de 1 a 4 o 5 de la tarde. Entonces, ese es como mi horario de estudiante. Y después, como lo que es estudiar, casi siempre llego en la noche después de haber ido a la universidad y haber entrenado, pues a estudiar un rato. Ah, ok, excelente. Sí, ¿cómo, en este caso, cómo se puede mantener la disciplina en un deporte que requiere tanto tiempo y tanto sacrificio y también en el sentido de que pues debes combinarlo también con la parte de estudios? Uy, qué difícil. A veces cuesta, la verdad. Mantener la disciplina sería, diría puramente, la verdad, o sea, muchas veces uno llega, bueno, yo hago una sesión en la mañana, luego tengo clases y tengo que hacer una segunda en la tarde, normalmente. Entonces creo que la que más cuesta es la segunda, por lo general, ¿verdad? Y cuando uno viene, bueno, yo voy a San Pedro a la universidad, entonces uno viene en Sí. bus, cansadísimo, y, y yo a veces, por ejemplo, el viernes venía súper cansada y yo decía, es que no quiero entrenar, tengo mucha pereza. Y Sí. después ya estaba como camino al entrenamiento y dije como, ok, ¿cómo voy a enfrentar el entrenamiento con esta pereza? No puede ser. Yo misma soy la que estoy decidiendo hacer esto, porque me gusta, porque me siento feliz, porque me motiva, porque tengo objetivos. Entonces, al final como que llegué con una mejor actitud a enfrentar la sesión y de hecho me salió bastante bien. Entonces yo dije como, ok, no siempre hay que tener como este cansancio, porque muchas veces también es como Claro. un cansancio arrastrado y uno dice como tengo pereza, pero realmente no es tanto así. Entonces mi lema siempre es, voy a hacer, por ejemplo, en natación, voy a hacer un 1000 y si realmente me siento mal, me salgo. Y nunca me siento mal, o sea, es pura mentira. Sí, al final sí se puede. Exactamente. Entonces creo que mantener la disciplina, bueno, con objetivos es mucho más fácil. Tener metas como ojalá a corto plazo constantemente ayuda mucho como a mantener eso. Claro, es también jugar un poco con la mente en el sentido de que muchas veces eso, creemos que no podemos, pero realmente si nos ponemos en retrospectiva, al final mucho es lo que está jugando en la mente. Sí, claro. Bueno, también me funciona bastante entrenar con gente, como que si tengo que hacer algo sola me suele dar como un poco más de pereza a que si voy como con algún equipo, con algún amigo, y normalmente uno vacila en medio de eso, entonces como que eso me lo hace más fácil. Claro, es un poco diferente. Cambia el chip también de un poco la estructura, digamos, del entrenamiento. Eh, ¿nos querés contar un poco acerca en la parte de triatlón? Y bueno, llevas realmente poco compitiendo, pero ¿cuál ha sido como el evento que más te ha gustado y por qué? Ok. El que más me ha gustado, uy, qué difícil. Bueno, podría ser, no sé si campeonato nacional de este año, porque fue, bueno, fue un tri
y si no, el otro sería el que fue en Limón, que terminó siendo un duatlón. Bueno, el campeonato nacional me sentí demasiado bien. O sea, las sensaciones fueron como increíbles. Yo decía, ¿cómo alguien se puede sentir tan bien compitiendo? Entonces yo dije como, ok, vengo haciendo una muy buena preparación y claramente se ve reflejado a la hora de competir. Pues creo que esa fue la primera vez que me sentí tan bien como compitiendo. Y después el de Limón, también, bueno, fue un duatlón y a mí me cuesta un poquito arrancar corriendo, pero como que Ok. iba con la seguridad de que me iba a salir como una buena competencia. Entonces creo que sí, esos dos serían como mis dos favoritos y básicamente es por las sensaciones que he tenido en las dos competencias. La carrera como tal, principalmente lo que sentiste fue como unas buenas sensaciones. Eso es lo que más rescatas, digamos, cuando en una competencia te logras sentir bien de todo el trabajo que vienes realizando. Sí, 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 la sensación es completamente diferente. De cuando uno dice como tengo piernas, tengo brazos para nadar y va desarrollando como bien el evento, bueno, la concentración, ¿verdad? A la hora de hacer las transiciones, que es súper importante. Uno no siempre está concentrado, lastimosamente, entonces cuando uno logra hacerlo como bien, se siente bastante bien. Claro. ¿Cómo es el nivel del triatlón que hay actualmente en Costa Rica? Siento que está, bueno, me gusta mucho como que la parte de los chicos, los juniors y así, están creciendo bastante y se les está brindando bastante atención y sobre todo estoy demasiado feliz por las chicas, porque claro, tener a mujeres, ¿verdad?, compitiendo y dándoles esta atención y todo, ¿verdad?, me emociona demasiado. Claro. Entonces, creo que vienen buenos caminos, buenos chiquillos para el futuro. Excelente. ¿Qué le recomiendas a estas chicas que vienen en camino desarrollándose? ¿En qué deberían enfocarse para tener éxito en su carrera deportiva? Bueno, fuera del tri, nada más como hablando de una que realmente ellas tienen más tiempo que yo en tri, ¿verdad? este, Creo que es como la constancia, intentar buscar entrenadoras o entrenadores que sepan tratar, bueno, ya sea tanto con niños y después como que sepan dar ese salto a lo que es una categoría élite, ¿verdad? O a una selección nacional. Eh, y no, mantenerse enfocadas, porque muchas veces uno pierde como esa concentración o así, y yo siempre digo como que la constancia es al que va a llegar más lejos, porque cuando uno se sale o se retira o vuelve o así, aunque uno no se dé cuenta, son pedacitos de tiempo que va perdiendo y la persona Claro. constante es la que va avanzando más. Ok. Sí, es ahí en parte la clave del proceso para poder llegar un poco más lejos. Sí. ¿Consideras que en Costa Rica se pueden desarrollar semilleros para que más atletas puedan competir en categorías pensando ya de manera élite y que se puedan dedicar más al deporte como tal? Creo que sí se podría hacer. Eh, y sé que hay gente que quiere hacerlo, entonces me parece sumamente importante, pero creo que se ocupa como una mente más abierta, como entender que uno no todo lo sabe y estar como abierto a recibir recomendaciones, a entender que hay gente que sabe cosas que uno tal vez no, aceptar Claro. consejos, ¿verdad? Y mezclar grupos. O sea, yo soy fan de andar como con demasiada gente y aprender un poquito de todo el mundo, porque al final de eso se trata. Claro, totalmente. Al final, pues es eso, es ir aspirando a ver qué podemos aprender de cada persona, de cada entrenador, y a veces de los mismos atletas vamos aprendiendo, entonces, pues ahí es donde se va formando ese desarrollo al que queremos llegar. Definitivamente.
durante tu carrera deportiva, ¿qué cosas sientes que te han impulsado a ir escalando a ese nivel al que estás actualmente? Em, Uy, no sé. Bueno, en tri, no sé, fue como la competitividad, no sé, como que el primer tri que hice, digamos, que fue una eliminatoria de Juegos Nacionales, y quedé como, digamos, bien en un top 10 que yo dije para tener un mes de estar Sí, haciendo este deporte, ¿verdad? Entonces, como que honestamente vi, bueno, después hubo un campeonato nacional en el que participé y vi a mis compañeras de equipo, a Raquel y a María Ángel, y entonces yo dije como, ah, ok, claro, ellos no estaban en el evento que yo estaba, entonces ahora sí, estas son como las top del país, ¿verdad? claro. Entonces yo dije como, bueno, ¿y hasta dónde puedo llegar yo? Como a mí me gustaría, de hecho lo que dije fue como, a mí me gustaría verme corriendo así después de un tri, porque yo sentía que yo corría y me veía, ¿verdad? Fatal. Entonces, o sea, fue como mi primera motivación, como quiero correr así después de nadar y de andar en bici. Entonces, sí, fue como, fue muy progresivo porque al inicio quería hacer larga distancia y después tuve un entrenador que me motivó bastante, como a aspirar a ser élite, a hacer unas pruebas nacionales que hasta el momento no he hecho. pero, pero sí, fue un entrenador que me dijo como, di, hay posibilidades, estás joven, tenés para, eh, y así, entonces creo que fue eso. Claro, por ahí fue donde se dio ese impulso. Sí. ¿Qué cosas has sentido que tal vez no te han aportado tanto en este proceso de formación? Uy, no sé, que no me han gustado tanto, a ver. Mm, Que tal vez decís, esto debería evitarlo para que me vaya mejor. ok, ok. Es que no sé, digamos, a veces, no sé, bueno, ahorita estoy como en algún momento, una de mis preocupaciones era la alimentación, pero bueno, ya lo Claro, resolví, ahora sí estoy como con una nutricionista, entonces ese sí fue como un tema importante en algún momento, como que yo decía, obviamente no es lo mismo estudiar nutrición, ¿verdad? Que uno ser paciente de uno mismo, eso no sirve, no está claro. recomendado. Entonces yo sí sabía como que podía mejorar como bastante en ese aspecto. Y sí, creo que la alimentación, no me voy a referir en temas específicos, pero creo que sí es algo como que tuve Por muchos ahí. años, ajá. O sea, no en descuido, porque obviamente yo estudié Sí, nutrición, pero que sí era un tema que yo decía, esto lo podría mejorar. claro. Eh, para ti, ¿qué significa ser atleta élite? ¿Qué representa? Bueno, la verdad, un sueño. Un sueño. Sí, estuve sí, un par de años detrás de eso y, y como justamente la competencia donde pensé que podía demostrarlo no se me dio. Entonces, sí, suena raro. Bueno, yo una vez comentaba que yo no le creía a la gente que decía que se sentía mal compitiendo, ¿verdad? Hasta que uno llega a ese punto donde se siente mal compitiendo y dice, mira, si es real. Sí, sí, Entonces, pasa. en esa competencia, dime, me sentí mal y era la que tenía todo para, como para demostrarlo. Y de ahí como, bueno, era la última del año pasado. Y de ahí tenía que esperar varios meses para poder volver como a probar eso. Entonces sí fue como un poco frustrante. Pero Y, ya una vez como que pude demostrarlo, sí, no sé, fue como gran satisfacción conmigo misma, primero que nada, obviamente, y después, y como también la gente que estaba esperando como ese cambio, como de grupos por edad a élite, y es emocionante para todo el mundo, la verdad, y la gente que lo apoya a uno y está como muy pendiente de eso. sí, ¿qué pasa por la mente y cómo lo visualizas en cuestión de una carrera como esta que mencionas, que tal vez tenías todo para hacerlo de la mejor manera y no salió como querías? ¿Qué pasa en ese momento por la mente?
Eh, yo honestamente estaba pensando en retirarme. Y fue como Sí, que llevé a una amiga como que a verme, literalmente solo a verme, como no practica triatlón ni nada. Y yo dije, no, ¿cómo no voy a llegar a la meta si ella me está esperando en la meta? Entonces, sí, nada más es claro. como, o sea, en ese caso fue corriendo, entonces yo decía como, ok, un poquito más, ya casi llego, ok, ya me topé a no sé quién, entonces ya estoy más cerca, ¿verdad? Y de ir recortando, Sí. ¿verdad? Uno va como en una conversación interna, este, sí, acercándose como lo más posible a la meta. Entonces, sí, eso fue como lo que hice, eso, hablar conmigo misma. Claro, y posterior a eso, ¿cómo fue el proceso de esos meses que no tenías competencias, pero que querías llegar otra vez a la competencia y demostrar que podías? Sí, vacilón, bueno, venía ya como la pretemporada y todo eso, y yo dije como, suena como muy cliché, ¿verdad? Pero todo pasa por algo. Yo dije, como ese no era el día y va a venir algo mejor. O sea, va a llegar un día donde realmente sea como un acto importante que yo logre demostrar eso y donde, no sé, capaz que más gente se dé cuenta, ¿verdad? Como que ya estaba entrando en esa categoría élite o algo por el estilo. Entonces, sí, lo tomé con calma, entrené más y dije como, ok, ahora puedo hacerlo definitivamente mejor que ese día y eso fue lo que hice. En algún momento, en, durante este proceso o en otro proceso, ¿te has sentido de alguna forma como presionada entrenando? O si no lo has pasado, pero si lo has pasado, ¿cómo lo has manejado, digamos, en este caso? Vieres que realmente no tanto. Ujú, Algo que agradezco mucho es que mis papás me inculcaron la disciplina, pero, o sea, de cierta forma nunca me exigieron, por lo menos en una etapa como de niñez y juvenil, lo cual me parece sumamente importante, porque muchas veces es como la etapa donde los atletas se queman, por decirlo así. claro, Entonces, pues claro, era una obligación ir a entrenar, habían exámenes, igual tenés que hacer la madrugada de natación y en la tarde volver a entrenar, pero nunca me exigieron como un resultado en una competencia o algo por el estilo. Bueno, ya obviamente estoy un poquito más grande, entonces pues ya es otro tema, ¿verdad? Pero siempre he sentido como ese apoyo, ¿verdad? De que, ok, ya estás más cerca, bueno, ¿y cuánto te llevan, verdad? Y esas preguntillas, como que sí es un poquillo de presión, pero sí, por lo menos siento que en las partes más importantes, en las etapas más importantes de mi vida, no las tuve. Lo vi mucho como un juego, como un aprendizaje. Como te cuento, pasé por varias disciplinas. Entonces me salía de natación y mi mamá, no se salga, por favor, ¿verdad? Y ya 3 meses en fútbol y ya después me devolvía. Entonces, ok, digo, eso lo hace como más amigable con una persona joven, por decirlo así. Y ya ahorita sí. soy yo misma la que me exijo, soy yo misma la que quiero los resultados, entonces es un cambio completamente diferente. No hay nadie atrás como, bueno, los entrenadores, ¿verdad? Sí, Pero no a ese punto como de una exigencia como insana, ¿me explico? claro, sí, todo viene desde tu perspectiva y desde lo que quieres lograr. Exactamente. Eh, atrás de todas estas horas de entrenamientos y de competencias y demás, ¿hay algo que quisieras comentarle a los oyentes de todo esto que no se ve atrás de y que al final es como tal vez solo el resultado y demás? De ahí, ¿no? Es mucho sacrificio. Yo sé que no todo el mundo lo ve o se lo imagina. Normalmente es como la gente más cercana a uno que se da cuenta que como quiere salir, ay, no puedo, ¿verdad? Sí, Sí, realmente son muchas horas las que uno entrena y las que no, lo que uno quiere es descansar. Entonces, no, es nada más concentrarse si creo que si uno quiere o busca algo específico,
necesita estar dispuesto a cerrar como muchas puertas, muchos caminos, ¿verdad? Y a decir que no a diferentes cosas. Entonces Sí, sí, como, bueno, y sí, estar dispuesto como a sacrificar bastante de lo que es una vida, pero también creo que es importante llevar un balance. Bueno, ahora todo el mundo habla del balance y realmente uno no es una persona balanceada, pero a mí me gusta como pensar que sí, que a veces un viernes en la noche puedo invitar a mis amigas a la casa y el sábado salgo a entrenar más tardito y listo, no pasa nada, ¿verdad? Si me lo permite, no sé, claro, la universidad, si no tengo que estudiar toda la tarde o algo así, pero ya ahí viene la organización y la disciplina, ¿verdad? claro. Entonces, sí, básicamente, y también como de que uno nunca sabe lo que está viviendo la gente, nunca sabe lo que tiene en la casa, entonces eso mismo que muchas veces ve uno como alguien en el podio o no sé, como posteando demasiados entrenos y demás, y realmente no sabe Sí, como todo lo que hay atrás, todo el estudio que hay atrás, las trasnochadas, las madrugadas, ¿verdad? ¿Qué tanto viaje hacen para ir a entrenar? Entonces, creo que sería sí. eso. Sí, es destacar todo ese proceso que en realidad, pues eso, muchas veces no se ve. Resulta que, no sé si fue el caso de esta última competencia del año pasado que nos comentabas, pero hay muchas horas de entreno, mucho sacrificio, muchas cosas, eh, tanta afinidad de cosas que al final llega la hora de la competencia y son detalles tan mínimos que a veces están incluso fuera del control. Puede ser un pinchazo de una llanta, que te doblaste el tobillo, algo que, cosas que jamás te imaginabas y el proceso de muchos meses, pues se ve reflejado específicamente en esa competencia y tal vez no se dio como se esperaba. Sí. Sí, entonces es importante también destacar, poder destacar eso, que es todo el esfuerzo y no solo el resultado de la competencia como tal. Exacto, sí. Si actualmente, si no estuvieras en triatlón, ¿existe otro deporte al que le estarías dedicando la misma pasión y tiempo como lo haces actualmente? Creo que probablemente sí, no sé Sí. cuál, pero me acuerdo muy bien que en ese momento de mi vida quería volver a sentir la adrenalina de competir, entonces probablemente hubiera buscado otro deporte. Ah, no, ya me acordé, mi otra opción era boxeo. En esa misma, Boxeo. Ok. como que yo dije, si no me aceptan en tri, voy a ir a preguntar a boxeo. Entonces, probablemente sí. Ok, sí, algo totalmente distinto, pero igual con la misma convicción. Sí. Excelente. En cuanto a lo que haces actualmente de los estudios en la nutrición, ¿cómo fue eso? ¿Cuándo empezó ese amor por la nutrición? ¿Cuándo te decidiste que ibas a estudiar esa carrera? Creo que bastante joven, realmente, como de inicios del colegio. Eh, sí, una de mis, o sea, mis opciones andaban como en el área de salud y tuve una muy buena como educación nutricional durante mi infancia y mi juventud y mi mamá siempre se aseguró como de no solo de que comiéramos bien, sino de explicarnos y de verle una lógica como a eso, ¿verdad? Entonces, Sí. sí fue como desde bastante joven. Ok, y en cuanto a la formación de lo que has aprendido como Nutri, de forma más general, ¿qué crees tal vez que debemos mejorar en cuestión de hábitos que tal vez actualmente pues no lo desarrollamos de la mejor forma? Mm, Qué difícil. Es que obviamente como varía mucho como en las personas, pero en Sí, atletas no importa si es como alto o bajo rendimiento, ¿verdad? O nada más claro, como por, pero creo que se le pone como muy poca atención, como que realmente no se dan cuenta del impacto que eso puede generar en los resultados de cualquier persona, ya sea una persona que corre por hobby, ¿verdad? Y que se inscribe en las carreras por hobby igual sí puede llegar a hacer gran diferencia.
en las sensaciones a la hora de competir y a la hora de entrenar Claro. también. Sí, tiene mucho que ver, digamos, la alimentación con el rendimiento y con pues, las sensaciones, no solo en la competencia, sino en los entrenamientos del día a día, ¿te refieres? Exactamente, sí. Ok. En cuanto a pues la nutrición como tal, en este caso en el triatlón, ¿qué consideras que has visto específicamente, tal vez como en eventos que tal vez se podría mejorar y que de alguna u otra forma constantemente tal vez ves a personas que tal vez no se preparan de la mejor forma hacia la competencia como tal? Eh, bueno, siempre como varía mucho, ¿verdad? Dependiendo de la población, Sí, pero muchas veces como he notado que la gente no le pone atención a lo que consume durante una semana antes, el mismo día antes, no le prestan tanta atención a eso. Y después como que muchas veces no saben manejar como lo que van a consumir durante la competencia, que a veces uno ve como con gente con demasiadas cosas y uno dice, pero, o sea, la competencia dura sí. solo una hora, no ocupas tanto, ¿verdad? O gente que Claro, más bien va como con muy poco, ¿verdad? O que no les gusta desayunar tal vez como a esas horas. Bueno, y a nadie le gusta desayunar a esas horas, pero hay que hacerlo, ¿verdad? sí. ¿Qué Entonces, tal? Sí, ¿qué decías? no, no, dale vos. ¿Qué tanto impacto, por ejemplo, un desayuno puede tener en la competencia como tal, en el rendimiento de una competencia? Bueno, creo que la nutrición es algo que se trabaja como durante un tiempo como un poco más largo. Ya ahí sí sería hacer como una diferencia, como por ejemplo un ayuno, una competencia en ayuno y desayuno. Si la persona está acostumbrada, ¿verdad?, a comer, no sé, Sí. X cosa, como que uno dice, tal vez no sea tan saludable, sería ya como que empieza a hacer una práctica desde antes, ¿verdad?, de el desayuno que va a tomar como el día de la competencia, pero sí Claro. es como algo que se trabaja como con tiempo. Ya ahí sí sería como alguien que me diga como, no desayuné y se la compre en ayunas. Y la otra que me diga, sí desayuné, bueno, ahí sí se va a ver bastante, ¿verdad?, reflejado el rendimiento. Sí, sí, tiene mucho que ver lo que la repercusión, digamos, de esa energía, digamos, que se pueda presentar en el evento. Sí, sí, sí. También, bueno, los carbohidratos son como lo más rápido, ¿verdad? Entonces hay gente como que acostumbra, no sé, como tienen X costumbre de desayunar alguna otra cosa y el procesamiento de eso es mucho más lento, ¿verdad? Entonces en lo que llega sangre ya está terminando de competir. Sí. Ya volviendo un poco al tema del tri como tal, ¿qué aspectos consideras que le hace falta al triatlón de Costa Rica para que podamos aspirar a estar al nivel de potencias, tal vez como México o Brasil, a nivel de América? ¿Qué nos hace falta mejorar, ya sea en infraestructura, en metodología de entrenamiento, demás? ¿Qué podemos mejorar? Bueno, creo que sería como, bueno, en infraestructura, honestamente como más, tal vez más, bueno, están los comités cantonales y todo, pero de hecho hace unos años había hecho como una investigación de un equipo de natación que ni siquiera tenían piscina, ¿verdad? Entonces uno Ok, dice como, como hay un sí, comité, ¿verdad?, de inscrito en Juegos Nacionales y no tienen piscina como donde nadar. Entonces, sí, por un lado eso, ¿verdad? Como también las pistas de atletismo, conozco varias pistas que son pistas chusísimas y están cerradas, entonces, uno no las puede usar, entonces, ¿para qué, verdad? ¿Para qué están claro. las pistas ahí? Bueno, ir a bici uno sí puede como salir, bueno, creo que el velódromo está abierto y también uno puede salir a la calle, entonces como todo bien.
Sí. Y en parte como de los entrenamientos y todo eso, creo que sería como, como más lo que dije antes, como gente más abierta, dispuesta realmente como a ayudar, ¿verdad? A cambiar su Sí. pensamiento, ¿verdad? A entender que no solo uno está bien, a entender también que vienen tecnologías nuevas, cosas nuevas, ¿verdad? Metodologías nuevas y que no a todo el mundo le sirve lo mismo. Entonces, lo que me sirve a Claro. mí, puede que no le sirva a tres de las chicas juniors que vienen atrás, ¿verdad? O cosas por el estilo. Atención como con esto mismo de la nutrición, no sé realmente como cuánta es la población que tiene como un nutricionista o una nutricionista que pueda llevar como sus planes eh, de un atleta. Además que tiene que ser un nutricionista como especializado, ¿verdad? Que entienda que Claro. no, uno como atleta élite no tiene una nutrición saludable, por decirlo así, porque realmente lo que uno está haciendo va un poco más allá. Entonces, sí, no Sí. todo el mundo piensa igual, hay gente, ¿verdad?, para todo y no entienden como que el nivel que uno está buscando va más allá. Claro, es tal vez como verlo como un todo y aspirar que tal vez los parámetros que se conocen comúnmente eh, para ya sea nutrición, entrenamientos y demás, pues tiene que haber una aspiración mayor, digamos, a exactamente impulsar a esas personas a un nivel superior. Eh, ¿Qué tanta presión se puede someter o exigir a un chico o una chica en etapas de desarrollo para que no se llegue a quemar, como llamamos popularmente? Mm, no sé qué tanta, o sea, sí pienso como que hay que estar más que a esas edades, por ejemplo, una edad juvenil, y uno tiene ahí todo, ¿verdad? A la mano, qué fiestas, ¿verdad? Qué salidas, qué novios y demás. Entonces, hay que, realmente no sé, no soy mamá por dicha, este, pero sí pienso como que hay que tener un balance, como que entender que los chicos ocupan también experimentar esas cosas y ocupan ir a una fiesta o más, ¿verdad? Y volver, Sí, regresar y entrenar, ok, ¿querés salir de fiesta el viernes? Muy bien, el sábado te toca entrenar sí o sí, ¿verdad? Entonces ahí uno empieza a valorar, como claro. realmente quiero salir a entrenar sintiéndome mal el sábado. Pero es como Sí, darles esa posibilidad de no cerrarles puertas, igual estar como, mantener como una disciplina, ¿verdad? Tal vez no exigir como resultados en ese momento, en esa etapa de la vida, pero sí mantener sí, una disciplina para que los chicos no vayan a salir por otro lado, ¿verdad? Y descarrilarse, sino que se mantengan en el claro. deporte, pero que lo vean como algo que disfruten. Por ahí está la clave, que sea algo que disfruten. Sí, de hecho, yo tuve un entrenador que me decía muchas veces en los entrenamientos, tal vez no me salían como yo quería o algo por el estilo, y, y al final me decía, ¿la pasaste bien? Y yo, y me decía, bueno, eso es lo importante. Mientras usted se mantenga como disfrutando el proceso, estamos bien. En el momento que usted deje de disfrutarlo, la cagamos. Ok, sí, principalmente en procesos de desarrollo. Exactamente. Sí, de hecho, por ahí va la siguiente pregunta. ¿Qué tanto puede influir un entrenador en el desarrollo deportivo de un atleta? ¿Y cómo debemos tal vez como escoger esas características de ese entrenador que nos pueda impulsar a ese desarrollo? Bueno, creo que es súper importante, definitivamente. Y uno sí tiene como que hacer clic, por decirlo así, con el entrenador, por lo menos uno estando joven, ¿verdad? O en momentos específicos de la vida donde uno está como súper metido en esto, ¿verdad?
pero tal vez como evadiendo el resto de la vida. Entonces uno dice, como ocupo este clic porque ocupo a alguien que me entienda y esto, o sea, yo me estoy entendiendo con el deporte, ¿verdad? Y ocupo que mi entrenador me entienda a mí también porque es como un todo, ¿verdad? Ya después Claro, como que uno sí, simplemente va, ¿verdad? Y hace lo que le dicen y listo, y ya uno está muy grande, más maduro y tal vez no ocupa como tanta atención, por decirlo así, como cuando uno está como joven, ¿verdad? Que todo el mundo está encima de uno y que uno es el futuro y así, ¿verdad? Ya más grande como que uno sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? No ocupa que lo anden arreando, por decirlo así, como entrenaste, no entrenaste, ¿verdad? ¿A qué hora entrenaste? ¿A qué sí. hora dormiste? Sino que ya uno hace las cosas más naturalmente porque sí, ya uno está pues más grande. Pero sí creo que es importante pues tener ese clic con el entrenador o entrenadora porque es una figura que al final de cuentas termina siendo casi que todo para uno. Claro, de hecho eso que mencionas de hacer lo que el entrenador dice es súper importante porque realmente estás confiando 100% en el proceso que el entrenador lleva, por decirlo así. Entonces, si no crees en el entrenador, pues el proceso no se va a dar de la mejor forma también. Exactamente. Y también, bueno, también es súper bonito. A mí me parece como muy, muy cool cuando uno se lleva muy bien y cuando lo llegan a conocer a uno también, que ya hasta ellos mismos saben, como no sé, lo ven a uno corriendo y es, ayer que cenó. Realmente tengo como una buena relación con el entrenador y me conoce lo suficiente como para saber qué está pasando conmigo o para entender que no es un buen día, ¿verdad? Eh, ¿Para ti qué es tener éxito? ¿Qué significa tener éxito? Tener éxito. Mm, a ver, tener éxito, bueno, creo que cumplir metas, eh, ir tachando las cositas que uno tiene en la lista, ¿verdad? De cosas y en el camino hacerlo disfrutándolo eh, en la mayor cantidad posible, porque obviamente uno también sufre, ¿verdad? Pero en el buen sentido de la palabra. Sí. Entonces, como ir tachando esas cosillas como que uno tiene en la lista de cosas para hacer y hacerlo como de la forma como más feliz en la que pueda, donde me sienta mejor, cómoda y disfrutarlo. ¿Y quién te inspira a seguir entrenando, a seguir ese proceso que llevas? ¿Quién me inspira? Bueno, y no sé, tengo obviamente un montón de atletas a las que admiro mucho, eh, pero creo que es una competencia conmigo misma Ujú. que traigo como desde pequeña, de cosas que quiero Claro, lograr, entonces sí, creo que mi inspiración es como llegar a las cosas como que todavía me faltan por tachar y claro. hay atletas como muy buenas, ¿verdad? Me encanta ver Sí, competencias femeninas, me encanta el deporte femenino, sí. entonces sí admiro un montón como de chicas y fuera de acá y a las de acá también, bueno, a Cata y a Raque y a María Ángel, que son mis compañeras, y a las chicas junior que saben también que las quiero un montón y que las admiro un montón, que siempre están ahí detrás mío y yo, ¡ah! Ya casi vienen. Sí, no, no, buenísimo. Qué bonito concepto en realidad y en parte la comunidad del triatlón, que tal vez eso, las mismas chicas con las que compites son las que probablemente también eso te inspiran en el día a día. Sí, definitivamente. Eh, ¿cómo te planteas estas metas o estos objetivos? ¿Y qué recomiendas para buscar ese planteamiento de metas a lo que podemos o queremos aspirar? Bueno, creo que cuando estaba pequeña cometí el error de querer así lo máximo, ¿verdad? Lo máximo y mañana mismo. Entonces, me acuerdo que era como, nos daban como una charla en el equipo de natación, ¿verdad? Y yo, sí, yo voy a ser olímpica en natación, ¿verdad? Y obviamente mi genética y mi cuerpo no da para eso, ¿verdad? Entonces aprendí como tal vez un poco
más grande y más madura que las metas tienen que ser pasitos más cortos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sabía que el primer paso era como pasar a categoría élite. Me gustaría hacer las pruebas de la selección nacional. Entonces, me gusta como llevar estas metas como un poco más pequeñas y más reales, que nada más decir, quiero ser campeona del mundo, ¿verdad? Porque creo que es muy fácil decir algo así, y cualquiera puede llegar y decirlo, pero lo importante es de quién llega ahí, ¿verdad? Y quién lo logra. Y siempre he pensado que no todo el mundo Totalmente. está diseñado para lo mismo o para llegar al mismo punto. Entonces, de entender que los pasos son pequeños y cuando uno se pone como metas más pequeñas, ya sea como con temas como estos o en un mismo entrenamiento, como, no sé, me acuerdo que siempre decía, quiero nadar abajo de 1,20, ¿verdad? Y un día solo dije, yo ni siquiera puedo nadar abajo de 1,25, ¿cómo voy a nadar abajo de 1,20, verdad? Sí. Entonces, como que cambié ese chip y empecé a enfocarme en eso. Yo dije, ok, 1,25 está más cerca, ¿verdad? Hasta que ya un día me salió la serie, todo abajo de 1,25. Y yo, ok, ahora sigue abajo de 1,23, ¿verdad? Entonces, creo que entender que entre más pequeño sea el paso, más se avanza, porque uno no llega tan lejos como Se en cortó. en un solo salto. Ah, ok. Excelente. A dónde te visualizas en cuestión de formación, digamos, deportiva en este proceso de élite que llevas y a dónde te visualizas también en la parte de profesional como nutricionista? Ok, en la parte deportiva, sí, me gustaría realmente como ingresar a la selección nacional en algún momento y también me gustaría mucho hacer larga distancia o media en algún momento de mi vida. Eh, y de ahí vemos qué tan lejos podemos llegar. Claro. Hasta donde el cuerpo y la mente me lo permita. Y después en la parte de nutrición, me gustaría mucho como trabajar con atletas de alto rendimiento para algún comité olímpico, ojalá. Y si no, mi otra opción es como ingeniería en alimentos, trabajar ya directamente con lo que es el alimento. Entonces, esas son como las dos opciones que tengo ahorita. Ah, ok, claro, ¿no? Qué bonito concepto y qué importante también, pues es eso, parte de las metas es visualizarse en que podemos siempre aspirar y llegar pues, muy lejos. Como dices, tal vez no lo que aspiramos siempre de pequeños podemos llegar a hacerlo, pero sí es importante como ir aspirando, ir dando esos pasos cortos que podemos llegar al final a crear una buena base para llegar lejos. Exactamente. Sí. No, de nuestra parte te queremos agradecer enormemente por el tiempo que has sacado, que nos has dedicado para compartir un poco de tus experiencias y de tus pues, anécdotas y todo lo que nos has aportado realmente es pues, muy importante para poder aplicar nosotros un poco también de este proceso que has logrado experimentar y llevar a lo largo de este tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y fue un gusto estar con ustedes. Claro, y pues no, nos vemos amigos en un próximo episodio de Impacto Positivo. Gracias por el tiempo. Nos vemos.